Adore conmigo a Dios en esta hora, Señor. Exaltamos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres la luz que guía, eres quien nos liberta, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Conmigo. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Señor, hoy declaramos que tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Te adoramos, Jesús.
Señor, en esta hora agrega bendición a tu palabra es bendita, tu palabra es verdad. Le pedimos, Señor, una bendición para nuestras vidas, que produzca, Señor, crecimiento y fruto a su vez. Bendice, Señor, cada persona que escuche este mensaje el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje ha resonado a través de los años en mi vida porque lo aprendí hace mucho tiempo, aún mientras estaba en la escuela bíblica. Ahora, siempre que lo medito, siempre que hablo acerca de él, siempre que lo comparto, me emociona porque son cosas que nosotros que hemos recibido un llamado de parte de Dios, un llamado de parte de Dios para hacer la obra de Dios, nos emocionamos en muchas cosas. Por ejemplo, si a mí se me hubiese dicho hace tiempo, mientras yo era un jovencito en la escuela bíblica, de todas las experiencias y todas las cosas que iban a suceder en mi trayectoria ministerial, a lo mejor me hubiera emocionado demasiado, hubiera dicho, quiero correr, quiero llegar a ese punto, quiero llegar a ese lugar donde yo pueda ya experimentar todas estas cosas. Por ejemplo, cuando yo entré a la escuela bíblica, Dios conoce mi corazón. La última cosa que yo le pedí al Señor era ser pastor. Yo me acuerdo de muchos de los estudiantes que estaban ahí, mis compañeros y compañeras, que cuando yo les preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué estás aquí en este instituto? Ellos me decían, porque en mi deseo arde el corazón por pastorear. Ya quiero aprender todo esto para salir y pastorear. Yo crecí muy apegado a mi pastor aquí en Ciudad Juárez, ahí en Ciudad Juárez. Mis papás fueron siempre muy leales a nuestros pastores, los pastores Borntreger. Y yo miraba a mi pastor la pasión, el amor, el cariño con el que hacía todas las cosas siempre. Pero también miraba cómo la gente de repente por delante lo abrazaba y por detrás lo apuñaleaban. A mí me dolía ver cuando él sentía una tristeza en su corazón porque algún miembro de la iglesia le había hecho daño, o porque algún miembro de la iglesia había perdido la vida. Yo lo vi en muchas ocasiones oficiar muchos funerales. Lo mismo después cuando mis papás empezaron en el ministerio a pastorear. Lo mismo lo vi aún más de cerca porque vivíamos juntos. Y Dios sabe que cuando yo ya era un adolescente, cuando yo ya tenía la edad para ir a la escuela bíblica, yo le decía al Señor, Señor, mándame a hacer lo que tú quieras. Una cosa sí te pido, es que yo no quiero ser pastor. Y parece como que si Dios se hubiera sonreído conmigo, hubiera dicho, ok, déjame hago nota de eso. Eleazar quiere ser pastor. Y ándele que me pone de pastor. Ahora, no reniego jamás de ello porque es muy, muy gratificante. Tiene sus recompensas. Y una de esas recompensas es ver cómo Dios hace obras maravillosas en la vida de la gente. Eso para mí es muy gratificante. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Quiero desglosar un poquito acerca de este pasaje que yo lo aprendí así hace muchos años. Versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Lo que yo puedo observar aquí, número 1, es que el llamado de Dios sobre nuestras vidas es soberano. Dios es infinito en su sabiduría, en su conocimiento, en su gracia, en su amor, en su poder, pero también es soberano. Él hace lo que Él quiere. Cuando Él me escogió a mí, Él no me escogió porque yo fuera el más capacitado, porque yo fuera el más talentoso, porque yo fuera el que lo puede hacer. No. Dios lo hizo porque Él así lo quiso. Mi trabajo es simplemente obedecer. Observe conmigo a la luz de la Escritura que el llamado de Dios sobre tu vida es soberano. Él quiere, Él puede y Él lo hace sobre tu vida. Número 2, en el mismo versículo dice, y vinieron a Él. Primero los estableció, los llamó y luego dice, y vinieron a Él. Número 2, el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios te habla a tu vida, cuando Dios toca tu corazón, no te puedes resistir. Hay algo de la voz de Dios, de la presencia de Dios, del llamado de Dios que no te puedes resistir. Ahí vas. Lo mismo cuando yo gradué de la escuela bíblica, yo decía, y todavía mi corazón está en las misiones mundiales, está en el evangelismo, en la alabanza, en la adoración. Sí, todo esto.
Pero cuando Dios me dijo, yo te he llamado a pastorear, yo no me pude resistir. Versículo 14 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Una de las cosas que nunca nos enseñaron tal vez, y tal vez no pudimos tener la experiencia mientras estudiábamos en la escuela bíblica, eran esas cosas. Algunos sí ya tenían experiencias previas, pero la teoría es una cosa, el escudriñar la palabra de Dios es muy diferente. Y luego otra muy diferente es la experiencia en el andar con los años en el ministerio. Y ahora, esto no es exclusivo nada más de los que tienen un llamado. La palabra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dijo, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Fíjate, cuando yo empecé en mi ministerio, yo nunca me imaginé las cosas que Dios iba a hacer a través del ministerio, a través de mi vida. Ahora, yo recuerdo que cuando yo prediqué por primera vez, me acuerdo que fue a la edad de 16 años en un servicio de jóvenes. Yo me acuerdo haberme metido con Dios y leído la palabra de Dios y estudié, hice como 10 hojas ahí de notas y escribí todo lo que iba a hacer y decir. Pero cuando yo llego a la iglesia y me entregan el lugar, por decir así, me lo entregaron a las, 7:30 de la tarde, y yo estaba bien listo para predicar, era mi primer sermón. Yo dije, tengo tantas notas que no sé si acabe de compartirlas todas antes de que se acabe mi tiempo aquí. Me entregaron el lugar, vamos a decir, a las 7:30. A las 7:35 yo ya estaba acabando porque no sabía qué más decir. Pero con el paso de los años va uno aprendiendo cómo Dios habla a tu corazón a través de la palabra de Dios. El logos de Dios, la palabra escrita de Dios, cuando tú la empiezas a leer a la luz del Espíritu Santo, con la luz que el Espíritu Santo arroja sobre ella, este logos se convierte en rema. Es palabra que te habla a ti, es palabra que cuando nosotros como predicadores la compartimos, causa un efecto en tu vida que dices, wow, jamás lo había visto yo de esa manera. He predicado en las calles, he predicado en trenes, he predicado al aire libre, he predicado bajo techo, he predicado a grupos pequeños como a grupos grandes. Y lo emocionante de todo es ver cómo Dios respalda su palabra, porque es su palabra, no es mi talento, no es mi habilidad de hablar, es el Espíritu Santo hablando a través de su palabra a los corazones de la gente, y es muy gratificante. Otra de las autoridades que el Señor nos otorga es que nosotros tuviéramos autoridad para sanar enfermedades. Si yo tuviera tiempo le pudiera contar a usted, y lo vamos a hacer tal vez en días más adelante, pero las sanidades que ha habido en este ministerio, en el ministerio que el Señor ha encomendado en mis manos, han sido muchas. Hemos experimentado sanidades como la hermana Frances aquí en esta iglesia. Ella me llama un día y me dejó un mensaje diciéndome, pastor, el domingo pasado, esto fue hace meses atrás, me dice, el domingo pasado, pastor, antes de que usted comenzara a hablar, antes de que comenzara la alabanza, dijo, yo llegué y me sentí aquí en la iglesia, dijo, y sentí el Espíritu Santo en mi vida. Dijo, yo por muchos años, 69 años, dijo, he tenido un problema después de que ella sufrió de una enfermedad. Dice, mi pie es más corto uno que el otro, era más corto uno que el otro. Dijo, y por años, 69 años creo que me dijo, he batallado, dijo, con ese problema. Pero el Espíritu Santo este domingo pasado, ahí en mi silla, me tocó. Dijo, yo sentí cuando mi cuerpo reaccionó y yo supe, dijo, que Dios me sanó. Me puse de pie y hice todo lo que yo hacía antes, dijo, para verificar. Y sí, dijo, Dios ha hecho el milagro. Ahora mis dos pies están del mismo tamaño, al mismo tamaño, al mismo nivel. Dije yo, gloria a Dios. ¿Te fijas? Ni siquiera tuvimos nosotros que hacer una oración por los enfermos. Ahora lo hemos hecho antes. En una ocasión estaban aquí mis papás visitándonos, predicaron la palabra del Señor, oraron por los enfermos, ungiéndolos con aceite, y así, inmediatamente, el día después, una hermana me llama y me dice, pastor, a que no sabe qué, dijo, a mí nunca me habían ungido con aceite, dijo, pero el día de ayer, dijo, que el servicio estuvo maravilloso, dijo, sus papás pusieron sus manos sobre mí, ungiéndome con aceite.
Dijo, y yo recibí, dijo, la sanidad de Dios. Esta persona, la hermana Carmelita, había tenido un problema en que tenía una tos que no se le iba, una tos que los doctores ya no encontraban cuál era la causa de aquella tos muy molesta. Le estaba privando sus noches de descanso para dormir, no podía trabajar a gusto. Imagínate tener una tos ya no por días, sino semanas enteras, y que los doctores te digan, no sabemos qué es lo que tienen, y estudios y más estudios. Dijo ella, pero cuando fui y se oró por mí y se me tocó, dice, y me ungieron con aceite, dijo, el Señor me sanó. La tos, dijo, ha desaparecido. Luego yo confirmé días después el servicio del miércoles. Le dije, a ver, hermana, platíqueme. Y me volvió a platicar. Dijo, mire, ya tengo esos 3 días y no he tosido para nada. Dijo, pero lo que no le había dicho fue lo siguiente. Dijo que cuando el Señor me sanó, también me ha regresado el sentido del olfato. Dijo, porque yo había perdido el sentido del olfato muchos años atrás. Dijo, no solamente me quitó la tos, pero me ha regresado el sentido del olfato. Dijo, ahora puedo oler. Personas por las que hemos orado aquí en esta iglesia, en este ministerio, que el Señor ha sanado. Y a través de los años he visto cómo Dios sigue siendo poderoso para salvar, para sanar y bautizar con su Espíritu Santo. Número 3 dice, para echar fuera demonios. La primera experiencia, una de las primeras experiencias que yo tuve con alguna persona que estaba siendo poseída por un demonio, yo le voy a ser sincero, yo estaba muy joven aún, estaba aprendiendo del ministerio, no solamente de mis pastores, pero también del pastorado de mis papás. Y en esa ocasión yo estaba visitando otra iglesia cuando se suscita esta manifestación de una persona que era poseída por un demonio. Yo le voy a ser sincero, yo estaba afuera de aquella pequeña iglesia. Cuando escuché el ruido, escuché lo que estaban los hermanos ahí orando y reprendiendo. No, hombre, ¿para qué les cuento? Patitas, ¿para qué son? Yo nunca había corrido tan rápido en mi vida. Para cuando menos pensé, ya estaba a una cuadra ya con los vecinos, viendo desde lejos, porque me asusté. No es que no lo hubiera visto antes. Lo que pasa es que yo me sentía que yo no era capaz, ni elegido, ni ungido de Dios. No se trata de eso. Ahora yo le digo, tendría algunos 14 años de edad. Esa fue mi primera experiencia y salí corriendo. Pasa el tiempo, voy a estudiar con Juventud con una Misión, y después de eso fui parte del liderazgo. Y una vez que estábamos haciendo un tiempo de oración, ministrando a un joven, se le manifiesta un espíritu maligno. Esa fue mi segunda experiencia, ese encuentro real con una manifestación espiritual de ese tipo. Aquel joven se retorció, se le voltearon sus ojos, empezó a hablar con una voz diferente, escupía, gritaba. Habíamos orado mucho por él, habíamos orado mucho por esa situación. Lo que nunca se me olvida es que con aquel tono de voz diferente, aquel demonio me habla a mí y me dice que me odia, me habla por mi nombre y me dice, te voy a destruir. Dijo, nada más espérate, yo te voy a destruir. Me amenazó. Gracias a Dios tuvimos la victoria. Vino nuestro líder en ese tiempo, otro hermano que estaba allí, nos pusimos a orar y el Señor hizo libre a aquel joven por su Espíritu Santo. Pusimos las manos sobre él, pudimos orar y hubo liberación, porque el mundo espiritual es tan real como el físico. Estamos en una guerra espiritual, quieras que no, estás en una guerra espiritual. Y le doy gloria a Dios porque aquel joven fue libre. Con el paso de los años he tenido impactos en mi vida personal, de tal manera que he dicho, hasta aquí. Quiero entregar todo y decir, ahí está, ya acabé, ya no quiero hacer nada. Como Jeremías, que dijo, me propuse en mi corazón ya no predicar de la palabra de Dios. Sí he tenido esos tiempos en mi vida, pero siempre me acuerdo de la amenaza de aquel espíritu maligno que dijo, te voy a destruir, voy a terminar contigo y con tu ministerio. Pero me acuerdo más de las promesas de Dios y digo, no voy a hacer caso a sus amenazas, voy a hacer caso al llamado que tengo de Dios sobre mi vida, en tal manera
que Dios me dice: yo estoy contigo como poderoso gigante, yo te llevo de la mano derecha, yo soy Jehová tu Dios, tu guardador, el que te sostiene. Y nunca se me olvidan las promesas de Dios, y digo: yo sé en quién he creído, y por la gracia de Dios y por la convicción del Espíritu Santo que tengo en mi vida, puedo seguir adelante y no nos echamos para atrás, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora hay personas que le dan mucho crédito a Satanás y esto y lo otro. Olvídese, él pelea desde una posición derrotada. Cristo Jesús ya nos dio en la cruz del Calvario la victoria. Él venció no solamente la muerte, sino también venció al enemigo con todas sus artimañas. Lea el final del libro, vaya al final, usted se va a dar cuenta que al final el pueblo de Dios es el que gana. Dios es el que tiene la victoria sobre sus hijos, en sus hijos, y sobre el poder del enemigo. Lo que es más importante de todas estas cosas, de predicar, orar y que los enfermos sanen y que los oprimidos por Satanás sean liberados, lo más importante es la primera parte que dice allí en el versículo 14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Tú no vas a poder predicar, no vas a poder testificar, no vas a poder orar por los enfermos y que sean sanos, no vas a poder orar por una persona para que tenga una liberación espiritual si no aprendes a pasar tiempo con él. Su primer llamado era estar en la presencia de Jesús. Nuestro primer llamado es estar en la presencia de Jesús. Si algo se te queda el día de hoy, es que el llamado de Dios sobre tu vida es soberano, que aprendas tú que es irresistible, que aprendas tú que el llamado número 1 sobre tu vida es estar en la presencia de Dios. Toma el tiempo todos los días de orar, buscar el rostro de Dios, pedir la guianza de su Espíritu Santo, y Dios te va a hablar y Dios va a obrar a través de tu vida. Comparte de Cristo y Él se va a manifestar. Señor, bendice nuestras vidas. Que nosotros aprendamos el día de hoy que nuestro primer llamado es estar en tu presencia. Padre, que cuando nosotros tomemos el tiempo de estar en tu presencia, sea honrado ese tiempo, Señor, con tu Espíritu Santo. Que te empieces a manifestar en los hogares, en nuestros cultos devocionales en familia, en nuestros tiempos individuales como persona, en las altas horas de la noche, en el tiempo quieto donde cada persona tiene ese momentito de estar contigo, esa hora, esa media hora, el tiempo que sea, Señor. Honra con tu presencia nuestro devocional, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por compartir también con sus amigos, familiares y conocidos. Eso significa mucho para nosotros. Quiero recordarles a los varones, este viernes 7 de la tarde, ustedes conéctense conmigo ahí en Zoom. El hermano Daniel Venegas va a estar compartiendo un poquito acerca de su testimonio este viernes 17 de abril. Acompáñenos. También, hermanas, mujeres, ustedes tienen una cita con mi esposa a las 11 de la mañana. Tenemos una sorpresa especial para usted. Si todavía está batallando para conectarse ahí a través de Zoom, por favor contáctese con nosotros y le daremos instrucciones. Este sábado 18 de abril a las 11 de la mañana, no se lo puede perder. Yo sé lo que le digo, no se lo puede perder. Así es que conéctese. También seguimos adelante con nuestras reuniones a través de Zoom los domingos a las 6 de la tarde. Este domingo a las 6 de la tarde, parejas, conéctese con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, los no o los nunca del matrimonio. Se va a poner interesante, así es que acompáñenos, no se lo pierdan. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, su hogar, sus finanzas y todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, sea prosperado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.